Hoy vamos a seguir recorriendo la frontera entre México y Estados Unidos, conociendo un poco más la nueva valla que está construyendo el gobierno de Trump y lidiando con los problemas y riesgos que conlleva intentar grabarla. Pues yo creo que vámonos, ¿no? Sí, ¿está bien? ¿Estás seguro? Antes de que pase algo que afee el viaje y nos da idea. Pero quizá la peor parte venga cuando escapemos del asfalto y nos metamos en los arenosos y volcánicos caminos del Pinacate. Terminamos el capítulo anterior en Los Algodones, haciendo un plano aéreo justo en la frontera con los Estados Unidos, cuando de repente apareció el ejército mexicano y me hizo bajar el dron. ¿Trae la presión? Sí. Si quiere, bájelo. Sí, lo estoy bajando. ¿Qué andas haciendo por acá? Estoy viajando. ¿Viajando? Soy español, sí. Ajá. ¿Y de dónde viene ahorita? Hoy de Mexicali, ayer de Tijuana. ¿De Tijuana de dónde? Pues mire, la historia es, la moto llegó a Ciudad de México hace 2 meses y de Ciudad de México he subido todo el camino hasta Tijuana y ahora estoy yendo hacia el Cañón del Cobre y de ahí sigo otra vez para abajo y voy hacia Centroamérica. ¿Va hasta Centroamérica? Sí. ¿Está grabando? ¿El qué? La cámara. No hay problema, ¿no? Sí, no puede grabar. ¿Eh? No puede grabar, digo. ¿No se puede? No, Pero por... pues propia seguridad de nosotros. La verdad es que no tengo la más remota idea de lo que dice la ley en México sobre si puedo o no puedo grabar militares, pero lo que sí sé es que por encima de todo, y esto es internacional, está la educación. Y en este caso las autoridades me están tratando con respeto y sin ánimo de nada más que averiguar quién soy y qué intenciones tengo, así que por mi parte no tengo mayor problema en apagarla. Una vez lo hago se relajan, y tenemos una larga y cordial charla en la que entre otras cosas me advierten del peligro de que sean otras personas menos cordiales que ellos a las que les moleste que vuele mi dron en la frontera. En cualquier caso ellos no me lo impiden, y una vez comprueban que no soy más que un turista, se van y me dejan seguir haciendo lo que estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo? Pues nada más que grabar el punto exacto en el que la valla choca contra el río Colorado y este se convierte en frontera natural. Poco más que eso. Así que si os parece, volvamos al viaje. Si recordáis, en el capítulo anterior una pickup negra me siguió y alguien me reconoció y me invitó al hotel. Bien, se trataba de JP, pieza clave en los próximos capítulos. Sí. Bueno, estamos en... Algodones, Los Algodones. Aquí nació mi mamá, mi abuelo. Me declaro oficialmente fan de Algodones. Este pueblo es un pueblo muy pequeñito, al lado de la frontera. Mini empresario tengo. En sector Dental. como el Dental. Como el 90% del pueblo, ¿no? Pues sí, claro. Los Algodones es un pueblo que vive principalmente de la sonrisa de canadienses y estadounidenses que cruzan aquí y vienen al dentista, hay clínicas de estética. Bonito y está muy a gusto, me gusta mucho, soy muy fan. Pero además de clínicas dentales, ópticas y centros de belleza, para nosotros Los Algodones es la puerta de acceso para ver el muro desde un punto al que solo nunca habría llegado. Hay una parte del muro que no se puede ver en moto y aquí, porque bueno, pues son dunas, entonces los amigos de Algodones me van a facilitar la forma de llegar. ¿Y cómo es esa forma? ¿Qué decís? What? Ahí. Entre Mexicali y Los Algodones, la valla dibuja una fina línea roja de más de 50 kilómetros sobre el puro desierto.
Un espectáculo visual al que solo se puede acceder entre dunas de arena fina y que vamos a poder ver gracias a JP y a sus amigos. El cemento está relleno de cemento. Así, ¿eh? Para evitar el corte. Aquí es el brinco que pasan, todo documentado, el sueño americano que tienen, pasar esta valla que pusieron. Y eso pasaba antes, ahora ya es muy difícil. Sí, ahora es muy complicado ya con el cerco, la malla, pusieron sensores, cuanto pasas tienen sensores. Tiene un telescopio para temperatura y todo, y donde están mirando ellos. O sea, aquí ahora mismo nos están viendo. Vigilados, sí. Mucha gente va a conocer el área más enfrente, que muchas noticias salió, fue donde agarraron una Cherokee transportada de drogas que quedó en un cerco. La inmensa mayoría de personas que viven cerca de la frontera coinciden en el mismo punto de vista. Por alto que construyan el muro, siempre habrá una forma de saltarlo. Lo único que va a cambiar es el precio que cueste hacerlo y quien se beneficie de ello. Chao, Baja California. Desde los algodones nos dirigimos hacia Sonoita, de nuevo paralelos a la valla y por puro desierto, esta vez montañoso. Y tenemos que atravesar todo el desierto. Hombre, muy a mi pesar no voy a poder grabar mucho porque ya me han advertido que cuidadín, que mejor no me pare mucho por ahí. Vamos a tener en cuenta que vamos a circular paralelos a la frontera por el desierto durante un buen rato, 2 o 3 horas, y que aquí, por lo que me estoy enterando, pues han cambiado las cosas mucho y ya no hay gente cruzando alegremente. Ya todo el mundo que cruza la frontera de Estados Unidos paga, y paga barbaridades de dinero. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay gente que controla ese tráfico y que no les gusta ver a un tío con una cámara o mucho menos con un dron haciendo planos. Así que me tengo que relajar, ¿no? Porque yo al final soy un viajero y no tengo por qué asumir riesgos que no me corresponden. Si se puede, bien. Si no se puede, pues también bien. Tenemos un país enorme que ver con un montón de otras cosas, ¿no? Ya estoy más que advertido que hasta Sonoita, que no me pare mucho, y a partir de Sonoita se acabó, a tirar millas. Así que voy a hacer caso, tengo buenos contactos. A pocos kilómetros de Sonoita la carretera se vuelve a juntar con la línea fronteriza, donde todavía existe la antigua cerca que permite el paso fácil, y no solo de personas, también de muchas especies de animales que no entienden de fronteras, pero que pronto no podrán moverse libremente, con las consecuencias que eso conlleve. Pero esas máquinas tiene pinta de que ya están preparándose para empezar a hacer el cerco grande, ¿no? Que en este momento estoy en México y ahora mismo estoy en Estados Unidos. Y esta cerca es la que, pues supongo que la que ha existido toda la vida. Más que nada para delimitar, porque obviamente aquí saltas con nada, cualquier persona puede saltar y adentrarse ahí en el desierto y no debe ser fácil. Llegamos a Sonoita y ya otra vez empieza la cerca alta. Además es la alta, o sea, es la nueva. En principio, y resalto esto porque quizá nos llevemos alguna sorpresa en los próximos capítulos, hasta aquí llega nuestro viaje paralelo a la frontera con los Estados Unidos. Nos despedimos del muro en Sonoita, viendo cómo las grúas trabajan a destajo construyendo una obra faraónica que va a costar miles de millones de dólares a los estadounidenses. Pero que recordemos que fue lo que ellos votaron. Cada uno que saque sus conclusiones. Qué gusto llegar a un hotel cutre. Uy, no se ve nada, ¿no? Mucho mejor así, la toma, que tenemos la luz de cara. Yo creo que sí. Yo creo que voy a terminar aquí el muro porque a partir de aquí todas las noticias son que está feo. Hasta Nogales. Así que yo creo que hasta aquí los primeros kilómetros del muro. Yo me gustaría algún día recorrerlo entero, haciendo zigzag Estados Unidos y México. Pero son palabras mayores. Mientras viaje solo y sin equipo, ya no de grabación, eso lo podría hacer yo solo, pero un poco de producción y que me protejan un poco y me informen de dónde no y buscar bla bla bla. Mientras eso no exista y vaya yo solo, yo creo que es mejor tirar hacia el sur. ¡Hala! A cenar.
Llevamos 10 minutos de vídeo y todo parece que va bien. Sin embargo, a partir de ahora, ciertas cosas van a empezar a salir mal. Antes de enfilar hacia el sur, retrocedo parte del camino de ayer para encontrarme con un camino de tierra que me lleve hacia la Reserva Nacional de Pinacate, una zona volcánica donde espero desfogarme porque llevo ya demasiados kilómetros seguidos por asfalto y necesito berenjenales. Hay que deshacer unos kilómetros el camino de ayer y después a la izquierda va a haber un desvío hacia el volcán de Pinacate. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pinacate es por ahí, ¿verdad? ¿Va para allá? Sí, ¿está bien? ¿Estás seguro? ¿Solo va? Sí, voy solo, voy a acampar esta noche ahí en la zona acampada. Va al Pinacate, dice. ¿Por ahí? ¿Está bien? ¿Está tranquilo? La foto más donde lo fácil. Mira cuántas cámaras trae, esta vale como 15,000 bolas. Yo también me compro mis GoPro. Sí, todo. ¿Está tranquilo entonces el camino? Sí te puedes meter por ahí. Pero está bien de... Pero está chingón para andar ahí adentro, métete por ahí. Perfecto. Gracias. Que tengan buen día. Uno no sabe, ¿no? De quién fiarse. Aquí no pensaba acampar en ningún caso, o sea, lo pensé al principio hasta que vi el frío que hace por esta época, aquí por la noche. Llevo un saco de invierno, pero por debajo de 0 grados, regulero. O sea, morir no muero, pero disfrutar tampoco. Así que había descartado acampar. Pero bueno, si por lo que fuera el poli era malo y ha pensado que voy a dormir ahí, pues si quiere llamar a sus secuaces les dirá que esta noche, que vayan esta noche, no que vayan ahora a interceptarme. Que insisto, es todo mucho suponer, el 99,9% de los casos estoy confundido y estoy pensando mal. Pero imagínate, por un casual, que he acertado. Pues bienvenido, ¿no? Menos mal. No sé si recordáis, pero al final del capítulo anterior os explicaba que rodaríamos por una zona volcánica, esta en la que estamos, pero que no podría grabarlo con el dron. Pues bien, esta es la razón. Se ha roto una hélice y tengo recambio, obvio, pero se ha quedado un trozo dentro y no sale. Entonces yo creo que hay que desmontar todo esto. Y ahora no me voy a poner a buscarla. Además es una llave muy fina, no sé ni si tengo. En fin, como no hay dron, pues me voy a concentrar en divertirme conduciendo. ¡Oh! ¡Epa! Que se va de atrás con una facilidad. Divertirme conduciendo no quiere decir hacerme una rotura, ¿eh? ¡Vamos! Y hasta aquí el capítulo de hoy. En el próximo tendremos que levantar la moto y salir de la zona arenosa. Luego supongo que pasarán más cosas, pero ¿para qué adelantaros nada teniendo primero que levantar 300 kilos? Gracias por tan buena compañía. Nos vemos pronto.